Después de 20 años de duro trabajo como jugadora de primera en el mundo empresarial, la ejecutiva de IBM, Sandra Pickering, se despertó una mañana después de 2 semanas de vacaciones y no podía enfrentarse a la vuelta al trabajo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que en realidad estaba bastante estresada y que necesitaba estar más tiempo desconectada de mi trabajo para poder pensar realmente qué quería hacer, hacia dónde ir y cómo podía controlar mejor esa situación. A la edad de 39 años, Sandra había estado trabajando intensamente durante 7 años en un proyecto especial que no le había dejado demasiado tiempo para estar con su familia. Cuando el proyecto fracasó, de repente sintió que tenía que salir de ahí o hundirse. Estaba bastante preparada para dejar mi carrera, lo cual mirando hacia atrás es obvio que fue una decisión algo precipitada. Creo que las cosas se me habían puesto tan mal que estaba dispuesta a hacerlo. Y eso era muy significativo porque yo tenía una buena y sólida carrera en la industria de la informática. Tenía éxito y no era porque fracasara en algún aspecto, pero en mi interior las cosas se pusieron tan mal que decidí dejarlo. Sandra se había pasado meses trabajando largas horas, a menudo al otro lado del mundo, en zonas horarias distintas. Regresaba a la habitación del hotel, tal vez tomaba algo de cenar para luego coger mi portátil, repasar toda la correspondencia que había recibido de Nueva Zelanda la noche anterior y luego me ponía a hacer llamadas telefónicas hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Tenía jornadas de 16 y 18 horas y terminaba cuando, según el cambio de zona horaria, la gente empezaba a trabajar. En la conferencia había entre 5 y 20 personas y podía durar de 30 minutos a 2 horas. Se planteaban varios temas, por lo que podías terminar tratando unas 10 operaciones después de una conferencia de 2 horas a las 2 de la madrugada. Y yo permitía que eso sucediera por dejar mi móvil conectado, obviamente, y por mirar mi correo. Vaya que simplemente debería haberlo apagado todo. Pero Sandra no apagó nada. Continuó esforzándose para seguir con su labor todo el tiempo necesario para acabar su trabajo sin reparar en su propio coste. Básicamente estaba extenuada. Estaba realmente cansada. Unos 12 meses antes de todo esto tuve muchos problemas para poder desconectar del trabajo. Me resultaba difícil relajarme. Creo que todo empezó a gestarse durante un periodo y supongo que lo más significativo para mí fue la falta de sueño. Y creo que lo que ocurrió después es que empecé a sentir ansiedad. Me resultaba muy difícil hacer cosas que no fueran de trabajo, porque para mí trabajar durante largas horas se convirtió en un hábito, por lo que cuando tenía tiempo libre no podía relajarme de la forma que lo solía hacer. Fue una combinación de factores, pero principalmente la falta de sueño creo que fue lo que me hizo sentir muy estresada. De hecho, Sandra estaba experimentando algunos de los síntomas clásicos del estrés crónico. Si el estrés te lleva hasta el punto de estar con una ansia constante, preocupado, agitado y no puedes relajarte, bueno, eso es que estás atrapado en un círculo vicioso donde las cosas que normalmente te iban bien ya no funcionan. Entonces es el momento en el que hay que pasar a la acción y algunas veces buscar el apoyo de otros o hasta la ayuda profesional puede ser importante. En fin, si ya no te puedes relajar, descansar y recuperarte, es una señal de que estás en terreno resbaladizo. Sandra estaba deslizándose pendiente abajo de manera continuada. De estar saludable con un estrés normal pasó a un estrés enfermizo. Eso puede pasarle a cualquiera. El estrés es algo continuo que depende de nuestra respuesta. Hay un estrés normal que es productivo. Bueno, si no nos sintiéramos ligeramente alterados por los exámenes, no estudiaríamos con más ahínco. El estrés centra nuestra mente y somos más capaces de absorber información y de aprender más. Pero puedes caer en una situación de estrés crónico en la que no duermes bien y al estar más cansado no asimilas la información. Por lo tanto, debes esforzarte más y así entras en un círculo vicioso. Eso es el estrés crónico y en un momento dado hay un número significativo de personas que sufren los efectos. Y eso puede estar relacionado con dificultades en el trabajo, en las relaciones, etc. Pero cuando estás totalmente bloqueado por lo que estás haciendo, reconocer que estás inmerso en un estrés continuo no siempre es fácil. Lo que perdí en ese periodo de tiempo fue la perspectiva. El trabajo era algo que lo englobaba todo, por la forma en que actué, no por lo que algo o alguien hubieran hecho. Y perdí la perspectiva. Por un lado, bueno, me sentía que era invencible y que podía manejarlo. Pensé que tenía el control de la situación. Y no era una cuestión de no querer pedir ayuda. En el fondo no creía que la necesitara. Y estoy segura de que si lo hubiese solicitado, la habría encontrado.
Esto es lo típico de personas en su situación. Sandra simplemente siguió adelante, trabajando largas horas día tras día para realizar su trabajo. Normalmente lo que les ocurre a estas personas es que se desmoronan cuando están de vacaciones. Resulta que las señales de estrés no logran pasar a través de su frenética y ocupada vida y de repente, estando de vacaciones y con un montón de tiempo libre, todo lo que les queda es el estrés, un estado de angustia. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Sandra. Necesitó 2 semanas de descanso para que el mensaje pudiera llegarle. La primera semana empecé a relajarme y la segunda empecé a ponerme tensa pensando que tenía que volver a trabajar la semana siguiente. Y entonces es cuando supe que algo no andaba del todo bien. Las cosas llegaron a un punto crítico y es que ya había llegado al límite. Al estar esforzándose sin descanso, Sandra se había salido de la zona de máxima actuación, lo que en términos de estrés se llama la fase de resistencia. Ella seguía actuando, pero le costaba cada vez más y estaba empezando a sentir los efectos del estrés crónico. Cuando el estrés se convierte en algo demasiado fuerte para nosotros, desarrollamos una amplia gama de síntomas, los cuales están directamente relacionados con las hormonas y la fisiología subyacente de las que hemos hablado. Así que las personas que están incesantemente percibiendo amenazas en situaciones de estrés y que están asiduamente segregando adrenalina a su sistema tendrán una variedad de síntomas como resultado de ello. Si llevamos esta analogía más lejos, a la realidad del estrés en nuestras vidas y la necesidad de afrontarlo, la persona que llega al punto en el que el armario le estalla de golpe es claramente alguien que no es capaz de ver las señales de que el armario está llenándose demasiado. Mientras que las personas que no son tan vulnerables al estrés, a menudo son aquellas que son capaces de ver que el armario se está llenando y hacen una limpieza rápida. Sandra era totalmente inconsciente de que sus niveles de estrés estaban llegando a ser perjudiciales. Para cuando descubrió que algo marchaba mal, le costó unas 10 semanas interminables recuperarse. Es que no lo sabía. No es igual que cuando te encuentras mal. Para mí simplemente se convirtió en la forma normal de funcionar. Estaba tensa, me inquietaba rápidamente y perdía los nervios por cosas sin importancia. Seguramente no era muy agradable estar junto a mí. Mi bienestar personal no era el que debería ser. Tuvo que ocurrir algo bastante dramático para que me detuviera y tomara un descanso, para mirar retrospectivamente y ver que tal como funcionaba, algo no marchaba bien. Como Sandra y George, muchas personas no reconocen que sus niveles de estrés están fuera de control hasta que ocurre algo dramático. Pero síntomas como no poder dormir con facilidad, dolores de cabeza, problemas estomacales, manos sudorosas y dificultades al respirar pueden ser las señales de que estamos precipitándonos a un estrés continuo. Ojalá se pudieran reconocer. Otros síntomas como nerviosismo, pérdida de memoria a corto plazo, no ser capaz de concentrarse, reaccionar exageradamente y mal humor, son también formas que tiene el cuerpo de avisarnos. Algunas personas no reconocen los mensajes que les envía su cuerpo, músculos tensos, un nudo en el estómago o un montón más de distintos tipos de síntomas que produce el estrés, por lo que esos síntomas van empeorando más y más antes de que puedan responder a ellos. Sandra tardó mucho tiempo en reconocer los síntomas del estrés y su marido Phil tampoco era consciente de que existiera algún problema. Sandra se guardaba el estrés para sí misma y debo decir que hizo un buen trabajo. Yo no sabía que estuviera bajo tanto estrés, así que me sorprendió cuando Sandra dijo que no podía afrontar la vuelta al trabajo. De hecho, me quedé anonadado. Pensé, oh, vamos, tienes que volver a trabajar, tienes que mantenerme, ocuparte de Jordan y de mí, seguir con el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado los últimos 5 años. Pero sí, en realidad fue una conmoción. Y de hecho eso provocó un poco de tensión entre nosotros. Yo no podía comprender por qué no lo entendías. Es cierto, así fue, sí. Ahora que me lo recuerdas fue así, porque yo le decía, venga, vamos, levántate, levántate, no seas tonta, levántate y vete a trabajar. Y ella solo decía que no. Hasta que acudió al médico y le dio la baja. Entonces acepté el hecho de que, efectivamente, tenía un problema. Cuando comprendió lo que le pasaba, Sandra tomó inmediatamente medidas para poder salir de ese estrés continuo. Ella lo identificó como una pequeña cuesta abajo, pero todavía era capaz de aguantar y seguir funcionando. Las razones para ello eran fundamentalmente 2. Primero, tenía una gran resistencia personal. Y segundo, la forma que tenía de pensar y las normas en las que se basaba probablemente iban a cambiar. Las personas que son capaces de identificar el estrés y hacerle frente
normalmente son personas que saben reconocer cuándo están teniendo problemas, mientras que las que continúan descendiendo por el camino del estrés son a menudo personas que tienen una baja autoestima y tienden a sobreactuar para compensarlo.